Hola, yo soy Cristian Parrado. Yo soy Brian Joya. Yo soy Camila Quintero. Mi nombre es Juan Camilo García. Y yo soy Melanie Páez. Bueno, Pues, entonces, su mercedes, ¿qué piensan respecto al videito? A ver, a Melanie. mí, Bueno, pues en lo personal, siento que hay una conexión bastante grande entre lo que hablamos en clase y los videos, ya que pues como que se centran más en analizar los dibujos de las cuevas, como en la historia y demás que pueden como contar. Y pues realmente me pareció bastante interesante la manera en que ellos interpretaban las pinturas que tenían, digamos, de los animales, de cómo se organizaban esas pinturas en las cuevas, como cada parte de las cuevas era como diferente, porque algo que me gustó bastante fue como el levantamiento que le hicieron a la cueva, porque, bueno, en arquitectura hay una manera, digamos que levantar planos mediante también, no recuerdo bien la técnica, pero digamos eso se utiliza mucho para reconstruir iglesias, ¿sí? Entonces, digamos, yo estuve una vez en una clase de maestría, me metí en una clase de maestría y nos explicaban como el levantamiento de las iglesias por medio de como de láseres y todo eso. Y eso lo vi fue ya como con los videos, cómo levantaban la cueva, ¿sí? Entonces me parece como una herramienta muy buena para entender más a fondo, probablemente cómo habitaban estas cuevas, cómo era que pintaban y hacían como todo su arte. Pues algo también que es como interesante es cómo explican que no eran como dibujos solo al azar, sino que como que tenían una composición, tenían un propósito, como con las luces, por ejemplo, las antorchas, como que ganaban como movimiento los dibujos, como no estaban como en zonas al azar, sino también se encontraban como en lugares con relieves, dependiendo del tipo de dibujo. Y sí, cosas por el estilo, como que no eran cosas al azar, sino que todo estaba como muy bien planeado, no era como lo que se suele llamar que era algo súper primitivo y simple, sino tenía su complejidad. Sí, ahí pues se resalta que no estaban como pintando por pintar, sino pues que ya había cierta intención, cierta técnica y había como una necesidad de representar pues lo que sentían, ¿no? Lo que vivían, perdón. Pues a mí me hace pensar que desde el inicio, pues el humano no era como, no solo quería sobrevivir, sino también entender su mundo y dejar algo de sí mismo, ¿cierto? Más allá como que de solo arte, como dice Cristian, era una manera de pensar y relacionarse con la realidad y pues precisamente con el título del curso de las artes crea el mundo, también era como una manera de representar el mundo, pero más que de representarlo, como de crearlo, como a través de la representación que le daban en las juegos. Pues a mí me parece muy chévere eso que ustedes dijeron, lo del propósito y lo de mostrar su mundo, porque vemos que las pinturas que hacían eran más que todo como de los animales. Entonces se ve que querían representar algo que eso era importante para ellos. Y pues ahí se entiende que era como algo esencial en ese momento de sus vidas, ya sea para la casa o lo que ellos hicieran. Se ve que los animales eran un punto muy importante, porque si no estoy mal solamente había un humano dibujado y nada, lo que decía Cristian de las antorchas también me pareció muy chévere porque usaban las piedras para poner ahí como luces y también para poner los colores. Entonces me parece muy chévere eso de las piedras porque usaban el ingenio para crear como cosas que les facilitaran transmitir lo que ellos querían y me parece muy chévere cómo usaban las piedras para eso y el cómo, sí, cómo trataban de usar lo que tenían para ayudarse. a mí se me hace súper curioso que más que algo que pintaron como por decirlo, desparche, es algo que se nota que le metieron
un montón de tiempo porque con las luces, el volumen que dan las piedras, diferentes técnicas que con tan pocas herramientas lograron pues, representar algo más allá que solo dibujarlo así X. Se me hace a mí que más que un dibujo como por dibujar, por el acto de dibujar, se me hace que es algo ya casi hasta ceremonial. Pues, no estoy seguro si era algún objetivo de las pinturas, pero se nota que era prácticamente un pilar de su día a día, de su vida, que era un objetivo grande, o sea, era parte de sus planes hacerlo muy bien. Sí, yo opino que también, bueno, lo que tú decías que no era solo por desparche, tampoco era que la gente lo hiciera sin saber, o sea, se nota que de verdad sabían lo que hacían, porque hay una parte del video que dice, bueno, que muestra que ellos usaban mucho el ángulo en el que iba a ver la persona el dibujo, o bueno, la pintura, en lugar del que ellos estaban usando para pintar. Entonces, pues eso obviamente requiere como de saber mucho lo que se está haciendo, no lo hacían porque sí, sino que tenían un orden para hacerlo, tenían como, sí, o sea, sabían mucho de la perspectiva y lo que querían dar a mostrar a los demás. Melanie, yo quería preguntarte, aprovecho, y era el levantamiento, que también lo traías a colación con lo de las iglesias, con los láseres, ¿a qué se refiere el levantamiento? ¿Con escaneo o cómo se, qué se Sí, trata? pues es una manera como más fácil para entender espacialmente un lugar. Entonces por eso lo relacionaba mucho como con las iglesias, porque pues para eso es que se utiliza como normalmente eso en la arquitectura. Y tomándolo en cuenta como en este ejemplo en específico de las cuevas, pues es que me parece muy interesante porque de ese modo ellos como que sin necesidad de exactamente de estar ahí mismo en la cueva, como que pueden entender espacialmente cómo se movían pues los que pintaban todo esto en la cueva. Y pues también añadiendo como a eso del espacio, también me parece es como importante resaltar que ellos no lo hacían como para mostrarle a alguien como las pinturas ni nada de eso, porque pues era un espacio súper oscuro, ¿no? Ahí mismo dicen que pues ellos intentaron como iluminar el espacio para poder pintar y demás, sino que ese espacio se dio más que todo, y bueno, y lo mencionan en los videos, más como para, no un espacio para vivir, sino más bien para practicar algún tipo de rito, ¿sí? Y rito no significa pues algo como el chamanismo ni nada de eso, sino ritos, no sé, tal vez para celebrar algo, para hacer un ritual en específico, para meditar o simplemente como para tratar de transmitir una idea. Entonces, digamos que por eso me parece muy importante el trabajo que hacen al estudiar como la espacialidad de la cueva de por sí. Pues trayendo en cuenta. Esto va a sonar como medio chistoso, pero siento que se puede comparar como con los ritos que tenemos ahora, que son como, por ejemplo, salir de la universidad con un parche de amigos y ir a tomar cerveza, estar en la casa con la familia y jugar uno. Es como este tipo de cosas, no era como lo que decía Melanie, que no es como un rito de ir y adorar y hacer chamanes al estilo, sino es más como algo como para hacer cultura, como para, ¿cómo se dice? Como conectarse con los demás, se puede decir, como para Crear, socializar. crear una memoria colectiva.